entre el estímulo y el efecto. ¿Qué hay? Cosas como estas. Y eso no es igual en todos los tejidos, en todos los órganos. ¿Sí ven? Bueno, en últimas, sí se han dado cuenta que le he venido metiendo más variables y más variables de las cuales dependen los efectos de los fármacos. Vuelve más complejo. ¿Cierto? Igual, ¿ven? Receptor, alocado, lo que hay en el medio, mucho. Y estamos terminando. Vamos a ver unas cuestiones ahí. Esto yo lo tengo aquí resaltado, porque es un error que hay en el libro del profesor Carlos Javier Uribe, un error grande. Nadie lo está leyendo, ¿cierto? Se está estudiando por él. Entonces tengan cuidado. Bueno, el concepto de PD2 ya casi no se está usando en las más actuales ediciones de farmacología, pero es un concepto que nosotros los farmacólogos sí seguimos utilizando bastante. Y es el PD2, es el logaritmo negativo de la concentración del fármaco necesaria para ¿qué? Para producir el 50% del efecto máximo. Dice ahí que mide la afinidad del fármaco. Eso es dentro del concepto de la actividad intrínseca de Arens, pero no aplica para el concepto de la eficacia de Stevenson. O sea, que en realidad no es real para la mayoría de medicamentos. Lo que quiero decir es que muchos medicamentos que interactúan con el mismo receptor no tienen ni la misma afinidad ni la misma eficacia intrínseca. ¿Okay? Otro concepto es la de 50, la dosis eficaz 50 es la dosis necesaria para alcanzar el 50% del efecto máximo. Dice el libro del profesor, eso está bien, dice el libro del profesor Carlos Uribe, la potencia farmacológica es el resultado de la comparación de las afinidades. Eso no es cierto. No es cierto en sentido estricto. Depende de los fármacos que se están comparando. Entonces, eso no es correcto. En realidad, para poder medir las afinidades de los fármacos, no se pueden establecer en este tipo de curvas. Se necesitan unas curvas que unos investigadores descubrieron, diseñaron por allá en la década del 50 y 60, las desarrollaron, que se llaman los estudios de unión, famosos estudios de binding. No los quiero complicar con eso. Los textos de farmacología y eso, pero eso yo no se los pongo, porque les rompe el coco, ¿sí? Y yo no quiero romperle el coco. ¿Ok? Pero basta para que ustedes entiendan que para poder hacer una determinación de afinidad hay que hacer estudios de unión. Y estos no son estudios de unión. ¿Estos qué son? Curvas de concentración, efecto de tipo gradual. Nada más. ¿Claro? Bien. Claro, lo voy a modificar un poquito ahorita con unas gráficas, pero no más. Esta es una forma de graficar, pero no es tan práctica. Normalmente hacemos semilogarítmicas en la X logaritmo de las concentraciones y en la Y el porcentaje de los efectos. ¿Qué es la dosis eficaz 50? Concentración eficaz 50, necesaria para alcanzar el 50% del efecto. Si nosotros tenemos aquí 100, 50 es la mitad. Trazamos una línea, vemos dónde cortamos y bajamos, y esta es la dosis eficaz 50. También se puede calcular aquí. En sentido estricto, los farmacólogos, cuando utilizamos las curvas semilogarítmicas, tendemos a hablar más de PD2, pero también se puede hablar de dosis eficaz 50K. Entonces, el PD2 es este, que es el logaritmo negativo de la concentración. Entonces, el PD2, si el PD2 es el logaritmo negativo de la concentración para alcanzar el 50% del efecto máximo, ¿cuál es el PD2 de esa curva? ¿Menos 6? No, 6. Porque el concepto dice logaritmo negativo. Menos por menos. Más. Curvas más modernas, estas son de Goodman. Dosis eficaz, concentración eficaz 50. Concentración eficaz 50, tanto en las logarítmicas como en las
no logaritmo. No pasa nada. ¿Está claro? Entonces esa es una medida. Es una medida en las curvas. Yo hasta ahora les venía hablando de las curvas, pero ahora vamos a meter un poco en nomenclatura. Entonces, ¿qué es la concentración eficaz 50? Eso. La concentración a la cual se alcanza el 50% del efecto. ¿Ok? Bien. Sencillo, esto no tiene conflicto. Vamos a jugar un poco. ¿Están viendo que aquí dice alfa? Aquí también, solo cambia alfa de A, alfa de B, alfa de C. Yo ya les había dicho que era el alfa. La eficacia farmacológica. Muy bien, doctora. Listo, entonces tenemos, si las alturas son las eficacias farmacológicas, es decir, las vemos desde Y, y las potencias las vemos desde X. ¿Sí? Siendo más potente el que tenga mayor P de 2 o menor concentración eficaz 50. Lo repito. El fármaco más potente es el fármaco que tiene el mayor P de 2, pero la menor concentración eficaz 50. ¿Ustedes están entendiendo la razón de eso? Correcto. Lo que estoy diciendo es esto. Vamos a poner aquí, la base es 10. 10 a la menos, esa es la base del logaritmo. El logaritmo es base 10. 10 a la menos 11. Pregunto, ¿dónde hay más droga? ¿Dónde hay? Si aquí hay 10 a la menos 11 molar, ¿cierto? Y aquí vamos a poner esta, porque acá hay 10 a la menos 3 molar. ¿Dónde hay más fármaco? Acá, ¿cierto? 0.001 molar. Y aquí 0.0 hasta que llega a 11 molar. Aquí es muy poquito. Ahora pregunto, ¿qué es el P de 2? De este. 11. ¿Y P de 2 aquí? 3. ¿Cuál es mayor? ¿Así? A mí me enseñaron que 11 es mayor que 3. Entonces, recuerden, el P de 2, si ve que no puse el signo negativo, ¿no? ¿Entendieron? Sí. El P de 2 es el logaritmo negativo. Le quitamos el signo. ¿11 mayor que 3? Sí. Entonces, si lo expresamos en P de 2 diríamos el P de 2 es de 11 y el otro el P de 2 es de 13. ¿Cuál es mayor? 11. El 11. Por tanto, esa droga sería más potente porque necesitó menos concentración. Y cuando hablamos de concentración eficaz 50, pues ya estamos hablando de la concentración como tal. Entre más bajita sea, más potente es. ¿Está claro? Sí. Entonces, en este ejemplo del profesor Carlos Javier Uribe, el P de 2 de A es 6, el P de 2 de B es 4 y el P de 2 de C es 2. ¿Cuál es más potente? ¿Cuál es menos potente? Sí. C. ¿Cuál es el menos eficaz? Términos de eficacia farmacológica. B. ¿Cierto? ¿Quiénes tienen la misma eficacia farmacológica? Ay, sí. Ahí C. Listo, aprendieron. 5. 5. Así va a ser el examen. Fácil. ¿Cierto? X y Y. ¿Cierto? X y Y. X y Y están las dos. Solo que la de arriba me está comparando las potencias y el de abajo me está comparando las eficacias. X que es, en conclusión, ¿es más eficaz o menos eficaz que Y? Más eficaz. Desde el punto de vista de eficacia, ojo, no terapéutico, farmacológico. ¿X es más potente o menos potente que Y? ¿Pero cómo es? ¿X es más potente o menos potente que Y? Más. No, me voy. Ya nomás, nos vemos. Todo este cuento para acá, yo estaba tan feliz. Me salen por el chorro.
Por favor. ¿Dónde se necesitó menos concentración para alcanzar el 50% del efecto Mansi? En X. Entonces X es más potente Sí, como así. Sí, ¿no? y más eficaz. ¿No está por encima de Y? Sí. Más eficaz. ¿No está más a la izquierda? Sí. Más potente. Es que si yo les digo a ustedes, recuerden que más a la izquierda y más arriba, entonces es más potente y eficaz. No, hay que entenderlo. Exacto. ¿Ok? Ojo, se puede calcular también la eficacia terapéutica y la potencia terapéutica, pero las condiciones experimentales no son esas, allá in vitro, es en poblaciones, en personas. Yo puedo hacer una curva y ver cuál es la eficacia y cuál es la potencia, pero no son las variables que más nos interesan en terapéutica. Vamos a verlo mañana. Unas cositas sobre Psicología clínica. ventana terapéutica y perfiles de índice de seguridad. Bueno, muy bien. Fácil, ¿cierto? ¿Qué hay de igual en todas las curvas? Ah, ¿Quién es el agonista pleno? Estoy soplando, ¿sí? No le estoy soplando, no le estoy colocando nota. Cuando voy a colocar nota, no le estoy. Así que no me pregunten nada. Yo, el día del examen, yo me olvido de toda la farmacología. Y así que si usted me pregunta, yo le puedo decir una burrada. ¿Ok? Me olvida, yo no sé por qué siempre me pasa. Día del examen, no me acuerdo de la farmacología. Bueno, ¿aquí qué dice? Esta es la curva control. Eso lo hacemos mucho en farmacología experimental. Se hace con este tipo de experimentos que estamos viendo allá. Se mete el tejido en el líquido y probemos. Y nos dio esto. No, hace fármaco. ¿Qué fármaco? ¿Qué fármaco es? Está causando un efecto agonista. Por ahora no le pongamos que parcial o pleno, un agonista, ¿verdad? Sí. Y está alcanzando la curva negra. ¿Listo? Sí. Esa es sobre el agonista. Pero resulta que uno, antes de darle a los pacientes, uno tiene que probar con cultivos celulares, con tejidos aislados, órganos aislados, hacer curvas de dosis-efecto, concentración-efecto de tipo gradual, y teniendo en cuenta los cambios en los alfa, eficacia farmacológica, y los cambios en la potencia, nosotros podemos saber si un determinado agonista está en presencia de otra sustancia, o de una sustancia A, o mejor B, C o D. Si nosotros vemos que, ¿cómo se hace? ¿Cuál quiere? ¿La ve, no? Vamos a ver. ¿Cómo se hace esa curva? Primero se pone B, se deja impregnar el tejido con B y después se hace la curva de A. Ya conocemos la curva de A solita, pero ahora vamos a saber qué tipo de sustancias B y si interactúa con el mismo receptor de A. Y entonces metemos a B en el tejido. Dejamos que estabilice y hacemos curva de A. Hacemos curva de A. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? A y B. ¿De quién es la curva? De A. A, en todos los casos. ¿Me están acompañando? Sí. ¿Qué cambió? ¿Qué le hizo B? ¿Le cambió la altura? ¿Le cambió el alfa? ¿Le cambió el alfa? ¿Le cambió la altura? Sí. Sí. Me voy.
Le cambió Chao. la altura y la eficacia. Cambió la potencia, jóvenes. ¿Para dónde la mandó, doctor? Para la derecha. Y si la manda para la derecha, significa que A está necesitando más concentración de A para poder alcanzar los mismos valores. Fíjense, vino para acá. Ok. Fármaco que afecta la potencia de un agonista sin afectar la eficacia farmacológica se llama, Inhibidor competitivo. esta palabrita un poco peligrosa, en realidad el término correcto es antagonista. Antagonista, efectivo. Noten que el agonista se une acá. ¿Y dónde se une el antagonista? También en el mismo sitio. Es antagonista ortostérico. Ortostérico porque se une en el mismo sitio del agonista. Nos vamos con C. C. ¿Cambió la altura de A? Sí. Ahora sí, pero por supuesto. ¿Y la potencia? También. ¿La aumentó o la disminuyó? La aumentó porque lo mandó para la izquierda. Un poquito. ¿Les parece que está para la izquierda? ¿Les parece que está para arriba? Sí. No, entonces aumentó la eficacia y aumentó la potencia. Una ¿Qué es? activadora luz. ¿Saben leer, no? Miren, ¿y qué dice? Activadora alostérico. Activador alostérico. También se conoce como potenciador alostérico. ¿Y por qué alostérico? Porque esta rajita nos está diciendo, este es el receptor, aquí se une el agonista, pero este verde no se une allá, ¿se está uniendo? No. Entonces, ¿es ortostérico? No, es alostérico. ¿Le está disminuyendo potencia? No, la está aumentando. ¿Está disminuyendo eficacia? No, la está aumentando. Es un potenciador. Fácil. Farmacología es tan fácil. La vamos a analizar mañana. Y nos vamos con D. ¿Cambió la altura de A? Sí. ¿Disminuyó? Sí. ¿Aumentó? Disminuyó. Disminuyó. ¿Qué pasó con la potencia? ¿Alguno tiene duda? La disminuyó. Disminuyó las dos. ¿Qué es? Un antagonista. No, un inhibidor. El término más correcto es antagonista. El C también yo lo puedo llamar como agonista. ¿Qué? El C. Como agonista. Sí, se puede, también. Se puede llamar. Ok. Listo. ¿Está bien? Paso, siguiente. ¿Alguna pregunta? No. Esto es lo mismo. Eso de allá solo se ve en el libro del profesor Carlos Javier Uribe. En la vida real no se ve eso. Es muy difícil un antagonismo no competitivo que no afecte potencia y solo afecte eficacia. Es hipotético y es interesante, pero muy raro. La verdad no he visto ni uno. ¿Cierto? Es un competitivo. Esto es de Goodman, creo. ¿Cierto? Goodman. Ustedes que estudian todos los libros. Dígame. ¿Goodman? ¿Goodman, cierto? Sí. Tienen los colores. ¿Qué están viendo ustedes ahí? ¿Y qué es? ¿Y qué es? ¿Inhibidor? No, que se Bueno, podría ser de inhibidor, pero el término, recuerden, está actuando con un receptor antagonista. antagonista. ¿Y por qué decimos que es antagonista? Porque está antagonizando A, ¿por qué? Porque compite con A por este mismo sitio del receptor. Y vemos que está desplazando hacia la derecha, pero no afecta la eficacia farmacológica, por tanto es un antagonista competitivo. Como lo dice ahí, antagonista competitivo. Ahora noten ustedes, ay, ¿por qué? ¿Dónde la dio? No lo habíamos visto, ya lo vimos. El G121 que les hablé allá es un pseudo irreversible. ¿Por qué? Porque depende del tiempo. ¿Cuánto necesitaba el G121? 10 minutos. Hay medicamentos que
necesitan menos tiempo, más rápido, ¿viste? Ya se unen y no se separan, es un amor para toda la vida. ¿Ok? Miren que el semi-irreversible, ¿dónde se une? En el mismo sitio del agonista. Igual que ustedes 121 años. ¿Qué pasó con la eficacia farmacológica? Disminuyó. ¿Qué pasó con la potencia? Disminuyó. ¿Se parece a quién? Bien. A este, ¿verdad? Ahí está. Antagonismo. Pero fíjense que este está por otro lado. Pero la gráfica es la misma. Si yo les llego a mostrar una gráfica en el examen, como esta, de concentración y efecto de tipo gradual, y les digo, podemos categóricamente afirmar que el agonista está en presencia de un antagonismo alostérico, ustedes van a decir falso. Porque no se puede diferenciar en una curva de dosis-efecto de tipo gradual. Miren, miren, concentren. ¿La vieron? ¿La vieron? Ay, pero es que el otro está uno más aquí y el otro. No, señor. Se afectó eficacia, se afecta potencia. Pero uno es ortostérico y el otro es alostérico. ¿Esta a quién se parece? De la que vimos anteriormente. O sea, ¿qué era? B, C, ¿no es cierto? Sí. Bien, bien. Elevó la eficacia, aumentó la potencia. Bien. Ahora voy para la izquierda, ya. ¿Ya ven? ¿Listo? Bien. 5 en farmacología. Esta es una curva diferente a la curva que hizo Stephenson para mostrar que el agonista parcial antagoniza. Te cuenta que yo le estoy tapando porque en realidad no le voy a tapar. Pero a ver, cuenta que yo estoy tapando aquí. ¿A qué se parece? Ustedes me están viendo acá. No miren acá, miren acá. Exactamente. El agonista parcial, ¿cuándo comenzó a antagonizar? Si le digo que, aquí dice, logaritmo de la concentración de AG. Si yo les digo que AG es el agonista pleno, AG es el agonista pleno, ¿cuándo hay más concentración de agonista pleno? Digamos, ¿en qué parte de la gráfica hay menos agonista pleno? ¿Izquierda o derecha? Derecha. ¿En derecha hay menos? Izquierda. No, recuerden que en la medida que nos avanzamos hacia acá estamos aumentando la concentración. Entonces, cuando hay más agonista pleno, el agonista parcial se convierte en un antagonista competitivo. ¿Saben por qué? Les voy a explicar acá. Imagínense que ustedes todos son receptores de la misma molécula. ¿Vale? Le voy a poner un agonista, unas moléculas de agonista parcial. Voy a poner, vamos a poner que hay aquí ¿qué? 50 personas. Pongamos. ¿Cierto? Voy a colocar 8 moléculas de agonista parcial. ¿Sí? Pero también, estamos dos, ¿verdad? Entonces voy a poner 2 moléculas de agonista pleno. ¿Qué probabilidades hay de que estas 2 moléculas que son agonista pleno tienen mayor eficacia intrínseca de Stephenson sean antagonizados por las 8 moléculas? Es decir, aquí estoy, una molécula, pum, se viene acá, allá hay 8 en toda esta área. ¿Será que me van a antagonizar? No. ¿Qué me va a hacer? De potencia, porque mientras una molécula plena se une a este receptor,
y otra molécula plena se une a este receptor, las 8 moléculas de agonista parcial se unieron a otros receptores allá y se sumaron los donantes. Pero, si las 8 se mantienen, 8 de agonista parcial, pero ahora a esas 2 le voy a sumar 38. ¿Cuántas hay? 40. ¿40 de qué? Agonista pleno. ¿Esas 8 van a estorbar? Pero claro que sí, porque esas 40 comienzan ahí y llega acá, está ocupado por un parcial. ¿Cómo hacemos para que salgan? Más, se necesita más agonista, más concentración, miren, más concentración. Andemos 50, andemos 60, hasta que ¿qué? Todos los receptores estén rodeados de pleno. Y el parcial ya no estorba. Porque toda vez que el parcial se una al receptor, la altura cambia. ¿Cierto? Y entonces, para compensar esa disminución en la respuesta, más moléculas se necesitan. ¿Para qué? Para que los efectos solo sean del pleno. Pero ¿qué pasó? Se perdió en potencia. ¿Por qué? Porque hay moléculas por ahí uniéndose al receptor. ¿Ok? ¿Cuáles? Pero son agonistas, sí, pero la eficacia menor. ¿Cuál es la eficacia de un antagonista? La eficacia de Stephen. ¿A qué es igual? En números. Pero un agonista parcial tiene un valor de eficacia diferente de 0, pero no es igual a la eficacia del pleno. Por tanto, toda vez que se une al receptor que el pleno se iba a unir, lo está antagonizando. ¿Están entendiendo? ¿Sí vieron? Eso es lo mismo, ¿cierto? Claro, eso es lo mismo. En la medida que los parciales estamos aumentando, aquí es al contrario, en realidad aquí que estamos aumentando la del parcial. En la medida que las moléculas de agonista parcial se van uniendo a los receptores, ¿qué va pasando con? ¿Qué dice aquí? ¿Qué dice aquí? Unión. ¿La unión de quién? De los agonistas plenos. ¿El agonista pleno qué va haciendo? Va cayendo. Porque estas concentraciones del parcial la van tomando. Es decir, la unión, ¿cierto? Del parcial, la mayor concentración va desplazando, al punto de que no hay muchísima concentración de agonista parcial, prácticamente ya no hay agonistas plenos unidos. ¿Sí ven? ¿Y esto que nos está graficando acá? ¿Qué dice acá? Ay, perdón. ¿Qué dice acá? Respuesta agonista pleno, agonista parcial. O agonista parcial, ¿cierto? ¿Ya hemos visto curvas así? Claro. Estamos cansados de ver que el agonista pleno está arriba, ¿sí es cierto? Y el parcial abajo. ¿Y acá? ¿Qué dice acá? Agonista parcial. ¿Del agonista? Parcial. ¿Y aquí qué dice? Respuesta. Respuesta, ¿cierto? Entonces, esta es una forma de representar lo que el profesor Uribe está representando acá, que es el antagonismo. ¿No lo están viendo el antagonismo? Miren, total de respuesta del tejido. Se va cayendo. ¿Por qué? Porque en la medida que más parcial haya, más antagoniza, exacto, más compite, y la respuesta total se cae. ¿Cierto? Fácil, listo, 5. Bueno, en la traducción de las señales, no voy a quedar porque ustedes ya lo saben todo y me pueden enseñar a mí, ¿cierto? Solo es para decirles que es lo que hace falta, ¿cierto? Hemos hablado de la interacción fármaco-receptor, pero eso ya ustedes lo vieron en fisiología y bioquímica. Es decir, toda esa parte
segundos, terceros mensajeros, ¿cierto? Ya lo vieron, ¿verdad que sí? Claro que sí, ustedes se ríen, pero ya lo vieron, lo tienen que estudiar de nuevo. ¿Por qué tienen que estudiarlo? Eh, digamos que para este primer parcial yo no les pregunto mucho sobre esta parte, hay una que otra de pronto, pero para lo que se nos viene, farmacología especial, sí vamos a necesitar que ustedes se pongan las pilas en recordar, en estudiar nuevamente todos los procesos de traducción de señales, es decir, qué hay después de el receptor estar estimulado por una hormona, por un neurotransmisor, ¿cierto? O por otro tipo de sustancia endógena o exógena como un fármaco. Eso hay que recordar. Lo vamos a ver, lo van a ver conmigo de aquí a una semana, si Dios lo permite, cómo hay diferentes señalizaciones en el sistema nervioso autónomo. Bueno, muy bien. Decirles lo que ya recordarles, muchas enfermedades en términos patogénicos son explicadas por alteraciones en el número y en la calidad de los receptores y en los dominios de los receptores, bien sean dominio receptor propiamente dicho y su dominio efector, es decir, enzimas acopladas, proteínas acopladas a esos receptores. ¿Ok? De tal manera, ¿y esto de qué sirve? ¿Qué es lo que les estoy diciendo? Que no es lo mismo cuando uno mide la respuesta de un voluntario sano que está recibiendo un broncodilatador a la respuesta que medimos en un paciente asmático. Porque el paciente asmático dentro de su patogenia tiene alteraciones en la expresión de receptores colinérgicos, muscarínicos y beta-2 adrenérgicos. Y eso hace que las respuestas broncodilatadoras no sean las mismas que las del voluntario sano, porque se están alterando, ¿cierto?, los elementos con los que interactúan los fármacos, bien sea en el receptor, en el número, en la calidad o en los procesos de acople. ¿Sí? ¿Me estoy explicando? Entonces, ojo, como médicos tenemos que pensar que todos los pacientes no van a responder de la misma manera, porque no son iguales, ¿cierto? Y no son iguales en muchas cosas. A principio, obviamente, este paciente es diferente a este, claro, si no es diferente, está casado con otra persona. No, a eso no me refiero. Punto de vista patogénico, ¿ok? Y fisiopatológico. ¿Alguien sabe la diferencia entre patogenia y fisiopatogenia? ¿Y fisiopatología? ¿No? ¿Qué diferencia? ¿Qué diferencia? ¿Qué hay también? La vamos a usar bastante en farmacología especial. Bueno, cuando estamos hablando de canales, hay unas cuestiones a considerar. Que no es bien un receptor, propiamente dicho, es un blanco farmacológico. Muchos canales como este es un canal nicotínico, claramente uno se da cuenta de inmediato por varias cosas, porque hay dos moléculas de acetilcolina interactuando con unas unidades, y ya sabe uno que es un canal nicotínico porque es un canal de sodio y todo lo anterior. Eso ustedes lo tienen que aprender a diferenciar, ¿cierto? Ustedes creen que no. Por ejemplo, si les da por ser anestesiólogos, cardiólogos, ¿qué más? Infectólogos. Esos clínicos tienen que meterse duro en la farmacología molecular. ¿Ok? Listo. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Aquí nos está diciendo R asterisco, ¿cierto? Está representando algo. ¿Qué es lo que está representando? El estado abierto del canal. Para un ligando como acetilcolina lo que hace es abrir el canal. Y esto es lo que me va a causar, por ejemplo, en la placa neuromotora, potenciales de placa. Para que después entre el calcio y vengan las contracciones posteriores. ¿Cierto? Listo. ¿Qué dice aquí? Alfa. ¿Dónde está alfa? Acá. ¿Viene? Es decir, nos marca la constante de desacople. ¿Cierto? De, lo mejor, de un estado de unión, pero no de apertura, sino que dice de cierre. Alfa nos dice que es la constante de cierre. ¿Y qué será beta entonces? La de apertura, ¿cierto?
Entre mayor sea beta en comparación con alfa, pues mayor eficacia en términos de abrir el canal. Eso es todo, ¿cierto? Cuando un fármaco tiene un beta de 0, se dice que es un antagonista. O sea, como por ejemplo el curare. El curare llega acá. ¿Saben qué es el curare? ¿No? Exactamente, los indios para cazar, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Y por qué el animal caía? Para el que. ¿Qué viene primero? ¿Por qué? Está inhibiendo la contracción del diafragma. ¿Y de qué más? Y de los músculos accesorios, salieron, ¿no? Salieron, exactamente. Por esa razón, el curare, ¿qué hace? Se mete, presten atención, se mete en cualquiera de las dos, en los dos sitios que tienen en cualquiera, solo necesita el curare bloquear uno. Porque si no está presente dos moléculas de acetilcolina, el canal no se abre. Entonces, con solo una, no se necesita que el curare ocupe las dos, solo una. Y ya, mamola, se abrió. Solo dice, no hay contracción de placa, no hay contracción del músculo esquelético, incluye el diafragma, y paro respiratorio, viene acompañado de cardíaco, y tú no lo sabes. Los indios llegaban a reanimar el animalito, no, ellos llegaban a comerse, o a uno también, el animalito ahí, ¿cierto? En el Amazonas eran unos caníbales. Y se comían a los bonitos, a los feos no. Con miedo de que volvieran feos también. Es complicado, ¿no? Bueno, muy bien. Esto ya ustedes lo saben, las proteínas. Esto también del profesor Uribe, solo para honrarlo. Jóvenes, presten atención. Hay fármacos que también van a actuar en estos niveles. En enzimas que manipulan segundos mensajeros. Están viendo, este es un clásico segundo mensajero. Y vamos a ver fármacos que inhiben ese tipo de enzimas, las fosfodiesterasas. Hay varios tipos de fosfodiesterasas para incrementar segundos y terceros mensajeros. En ese caso son fármacos que inhiben enzimas, porque esta es una enzima. Ya lo hemos visto, solo para mostrarles, ¿cierto? Igual, fosfolipasa C. Ya esto también se lo mencioné, imagínense en el asmático, que tiene pues sus receptores muscolínicos alterados en comparación con un voluntario sano, y también tiene los receptores beta-2 adrenérgicos alterados. No me va a responder igual si yo le doy o agonistas beta-2 como adrenalina, promoteol, salbutamol, tebutalina, vamos a ver, ¿cierto? No va a responder igual, responden diferente. ¿Por qué? Porque dentro de la patogenia del asma o de la EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, están alterados los receptores, las proteínas G acopladas, y no responden igual. Lo mismo pueden estar alterados los receptores M1 y M3 muscarínicos para la acetilcolina. Y entonces las respuestas a las antagonistas, como habrán escuchado del bromuro-ipratropium, del diotropium, habrán escuchado de ellos, ¿cierto? ¿No han escuchado de ellos? ¿Sí? No, mal. Bueno, recuerden que tienen que estar estudiando medicina, ¿no? Que son estudiantes de medicina, ¿está bien? Bueno, muy bien. Les decía, ya se lo mencioné, enfermedades asociadas a alteraciones. Esta la estudio yo. Bueno, estos son procesos, ojo, procesos de desensibilización. No solo los fármacos, sino los ligandos endógenos. ¿De quién? De receptores. Estamos hablando de dinámica. Por eso estamos hablando de eso. Es decir, nuestros pacienticos tienen fármacos
Tienen fármacos, tienen receptores desensibilizados. En muchos casos. ¿Ok? Y bueno, en últimas, la intensidad del efecto farmacológico depende mejor, de densidad de receptores, que es un aspecto farmacodinámico puro, pero también depende de qué más. ¿Por qué dice ahí del peso y la composición corporal? Es como para entrar en la otra materia de farmacología clínica, porque son elementos cinéticos, ¿cierto? Elementos cinéticos que me van a modificar la cantidad de moléculas del fármaco que me van a llegar al receptor. Todos estos, edad, género, raza, fisiología, psicología, genética, enfermedades, medio ambiente, otros medicamentos que se tomen, afectan procesos farmacocinéticos y también procesos farmacodinámicos. Y de eso ustedes nos van a hablar un poco la semana entrante cuando hablemos de pacientes especiales en términos de composición corporal, de peso, de edad, de género, de situaciones fisiológicas diferentes como el estado del embarazo, como ser un lactante menor, un recién nacido a término, pretérmino, un preescolar, un paciente viejito, geriátrico, ¿cierto? Un paciente que tiene alteraciones como renales, insuficiencia cardíaca, etcétera, etcétera, ¿sí? Genéticas, polimorfismos. Nuestros pacienticos pueden tener polimorfismos que afectan la cinética, porque afectan los procesos de biotransformación, de absorción, de distribución, de excreción, o dinámicos, porque me afectan el receptor o el canal o el blanco farmacológico. ¿Sí? Bueno, bien, si lo saben, no les digo más. Ya, listo. Vamos a descansar. Mañana, de la farmacodinámica, quiero decir. No. Mañana voy a iniciarles con algo para mañana solo ver. Ay, no le pedí cuidado. ¿Dónde está Samuel? ¿Se fue? Viene y se va. Ah, Samuel. Ábrete por favor de farmacología clínica. Harry Potter a mí me enseñó portugués. ¿Saben por qué? Porque justamente por esa época yo estaba en Brasil. Bueno, vamos a ver unas generalidades hoy que tienen que ver con lo ya visto, solo para ir empalmando lo nuevo. ¿Qué hemos visto? Cinética, dinámica. No vimos biofarmacéutica porque eso es para químicos farmacéuticos, ¿vale? Tampoco yo sé de eso. Okay. Bueno. ¿Esto qué es? Esto es una gráfica que ilustra, y la siguiente, los estudios clínicos y los estudios preclínicos que se deben hacer para que salga al mercado un medicamento. ¿Sí? Eso es a grosso modo, para que ustedes vean, ¿no? Aquí ven que aquí dice estudios clínicos, estudios en animales, in vitro, y aquí habría un espacio para los estudios computacionales. Presten atención. Aquí en esta universidad hay una ingeniería de sistemas muy prepa para el diseño computacional de blanco farmacológico, trabajando con nosotros. En la UNAM también, yo tengo una colega que es química y se están diseñando nuevos medicamentos, pero comenzamos una que no muestra aquí, que son modelos computacionales. ¿De qué? De blanco farmacológico, ¿sí? Entonces se diseñan ya con la intención de que esa molécula interactúe con esos posibles blancos, ¿vale? Ahorra un poco dinero. Y se pasa a estudiar en células, en tejidos, en modelos animales, y si todo va bien en términos de toxicidad celular, toxicidad tisular, toxicidad orgánica, pero también en términos de efectos, ¿sí?
o sea, que causa efectos interesantes, que pueden ser buenos para nosotros, los seres humanos, si todo va bien, entonces comienzan los estudios en humanos, famosos estudios clínicos. Y hay tres grandes fases: la fase 1, 2 y 3, premercadeo. Y la fase 4 es cuando salen ya a la venta. ¿Vale? ¿Qué notas? Estamos hablando de fases de los estudios clínicos. ¿Dónde está? ¿Me se toma un medicamento hoy? ¿Alguien le ha tomado un medicamento hoy? Sí. ¿Qué tomaste? Isotretinoína. ¿Ese medicamento en qué fase está? En 4. En la 4. En la 4. Muy bien. ¿Ese medicamento está siendo estudiado? Sí, sí. Sí. ¿En qué términos se estudia? Principalmente, se mira eficacia terapéutica y seguridad. ¿Seguridad en qué sentido? Si presenta reacciones adversas un determinado individuo que no se habían descrito, en términos cualitativos o en términos cuantitativos. Entonces se estudian interacciones, día a día salen nuevos medicamentos que pueden interactuar con medicamentos que ya existían, que pueden incrementar sus efectos o disminuirlos. Y esas interacciones deben ser vigiladas. Por eso la fase 4 se llama de farmacovigilancia. ¿Quiénes debemos hacer? Todos los profesionales de la salud, liderados por los médicos. ¿Quiénes son los que en Colombia hacen más y mejor farmacovigilancia? Los farmacéuticos, los químicos farmacéuticos. Están ganando. Qué vergüenza. Pero ustedes no tienen vergüenza, ¿cierto? Déjame saber. En todas las fases siempre se está estudiando efectos que yo deseo y efectos que no deseo. En todas las fases. Pero hay fases que también se hacen unos énfasis. En los clínicos, por ejemplo, en los preclínicos todo como sale. Pero en los clínicos, en la fase 1, se estudian parámetros cinéticos. ¿En quiénes? Voluntarios sanos. No se incluyen niños ni gestantes. Y muy pocas veces de tercera edad. ¿Eso es criticable? Claro que lo es. Porque nos quedamos sin datos. Muchos pacientes, ¿sí? De ese perfil nos quedamos sin datos. Nos toca como medio extrapolar la cosa. ¿Vale? Fase 2. Ya fase 1. Fase 2. Tienen ustedes, ¿qué dice aquí? 100 a 200 Pacientes. pacientes. Ya son pacientes, ya no son voluntarios sanos. ¿Sí ven? Son pacientes. Pero no son muchos. Y tampoco se estudian por mucho tiempo. ¿Y qué? ¿Pacientes de qué? Pues de la enfermedad que yo quiero tratar con la nueva molécula. ¿Y qué miro? Si es eficaz desde el punto de vista terapéutico y si es seguro. Y se registra. ¿Vale? Si va bien, pasamos a la siguiente fase. Fase 3. Más pacientes. Más tiempo de seguimiento. ¿Sí? 15.000, 20.000, 30.000, 50.000 pacientes, dependiendo de la patología, muchos pacientes. ¿Qué se mira? Nuevamente, eficacia, seguridad. Si todo va bien, anotado. Se aprueba. Ping, 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 ping. Aprobado. Véndase. ¿Cuánto tiempo pasó? ¿Dice ahí? 9, 20.
Entre 5 y 10 años más o menos. Hay algunos que nacen muy rápido, los que vamos a ver de manera entrante. Sí, doctora. Sí, varias cosas. Cuando uno habla de seguridad, claro que tiene que hablar de los efectos adversos. Principalmente, frecuencia de aparición, ¿no? ¿Qué tipo de reacciones adversas se presentan? Si tiene relación o no tiene relación con la dosis o con algunos aspectos clínicos del paciente, ¿no? Se van detectando esas cosas. Si hay interacciones, porque los pacienticos son pacienticos, es decir, están tomando medicamentos, ¿verdad? Y se pueden registrar interacciones de la nueva molécula con medicamentos que el paciente está recibiendo. Todo eso se registra, ¿vale? No quiere decir que si se presentan reacciones adversas el medicamento no sale al mercado. Si fuera así, no tendríamos ningún medicamento. Porque no existe medicamento que no tenga reacción adversa. No existe. Lo que hay que mirar son las frecuencias. ¿Sí? Créeme que en este tiempo de la pandemia me tocó educar a un montón de colegas a mí. No. Se nos dañó la vacuna. Varios colegas míos. Imagínense. Y llegó un neumólogo. Imagínense. Un Guillain-Barré. Qué peligrosa es esa vacuna. No, ya se dañó. Se paró todo. Total ignorancia. ¿Cuántos casos? Uno. ¿Cuántos se ha aplicado? Millones. No, se paró todo. Se paró todo. ¿Me entienden? Vamos a manejar nosotros medicamentos que están en el mercado que causan una reacción adversa, se puede presentar en el 20-25% de los casos. Uno de 5, uno de 4. Terrible. Uno de 2. 50% de los casos. Y no lo uso. Riesgo, beneficio. ¿Vale la pena correr el riesgo de que presente el paciente la reacción adversa? ¿Cómo respondemos eso? Pues el beneficio más grande. Exactamente. ¿Y el beneficio? El beneficio es bueno, es sustancial. El beneficio que causa es vital. Imagínense, si es vital, ¿entienden cuando hablo de vital, no? Si lo doy, una probabilidad de que viva. Si no doy una probabilidad de que muera, de eso estamos hablando. ¿Vale? Eso como grosso modo. Y hablando de plata, sale uno al mercado de ¿cuántos? 10.000 a 25.000 moléculas que se prueban, sale uno al mercado. Y esa es la excusa perfecta de los laboratorios para meternos la mano en el dedo. No, pero es que gastamos mucho, estamos en recuperación. Todo el tiempo están en recuperación. ¿Quiénes son las empresas que más ganan dinero? Las farmacéuticas. Claro, y otras también, pero las farmacéuticas están en los primeros lugares. Y si el Valle es bueno. A mí me enseñaron eso desde pequeño. Si el Valle es bueno. Es cierto, es cierto. No, pero ¿para qué? Los alemanes hacen las cosas muy bien. Si no, era la Hitler. Claro que Hitler era social. Pero era malo, ¿no? Pero era bien, un buen malo. Si es para ser malo, bien. Y si es para ser bueno, también. Pues bueno. ¿No? Si no, miremos los músicos, los pintores, los filósofos, los escritores, los científicos. Además, islotes, termina, islotes de. Y ese apellido es Alemán. Bacilo de. Y ese apellido es Alemán. ¿Cierto? Y si nos vamos a las ciencias exactas, encontramos liderando alemanes. Mercedes, BMW, Porsche, en alemán se dice Porsche. ¿Cierto? Alemán.
¿Alguien quiere discutir aquí que los alemanes hacen las cosas bien o mal? ¿Alguien tiene dudas aquí? Ninguna, ¿cierto? Si son malos, son bien malos. Y son buenos, son bien buenos. Ahora, esto ya lo mostré. ¿Y qué les di? A ver si se acuerdan. ¿Qué les di? Ya no se acuerdan de nada. Algo que les haya dicho, por favor. Bien, doctora. Todas las variables pueden ser medidas. Estos ya son datos clínicos, son datos clínicos. Ya comenzamos farmacología clínica, así, es lo más importante. ¿Qué más? ¿Qué son? Números diferentes, digo. ¿Cierto? Y comparémoslos así. ¿La expresión unitaria para todos es igual? ¿La unión de proteínas? ¿Eso qué entonces implica? Que todos los medicamentos, todos tienen que ser estudiados. Porque son distintos. ¿Sí me explico? Por tanto, no podemos extrapolar. Y ojo que en medicina, uno en la práctica a veces hace eso. Este es un enalapril, este es un remipril. ¿Eso es lo mismo? Cuidado. No lo es. Porque uno puede ser afectado a la disponibilidad con alimentos y el otro no. ¿Sí? De la misma familia, teniendo los mismos mecanismos de acción, etcétera, muchas cosas parecidas, pero unas cosas son diferentes. Doctor, eso es importante. Clarísimo, ¿por qué? Que cambia la dosificación, ¿verdad? ¿Cierto? Es decir, si un paciente va a tomar con alimentos uno que no debe tomar con alimentos, se le daña la disponibilidad. Y el paciente puede llegar y decir, el fármaco no me está haciendo nada. ¿Qué hace? Tome. El más prudente dice, no, yo llamo al médico. Pero el más imprudente, que nada, me zampo conmigo, no me da presión ni nada. Y resulta que la segunda no se la tomó con alimentos. ¡Bah! La presión para abajo. ¿Vieron? ¿Qué dice ahí? Ajá. De la dosis al efecto. ¿Cuántas variables hay a considerar? Muchas variables. Por ejemplo, ya dice errores de medicación, que pueden ser diversos. El médico ha acertado el diagnóstico y ha acertado el medicamento, pero no la dosis. El médico ha acertado el diagnóstico, pero no ha acertado el medicamento. Le faltó estudio de farmacología clínica, de pronto, de estudios clínicos, metaanálisis, ensayos clínicos más recientes, que dicen que tal vez para su paciente el mejor medicamento es A y no B, y él prescribió B. Puede ser que el médico lo hizo bien todo. Diagnóstico, el medicamento adecuado, la dosis adecuada, pero en realidad hizo una formulación adecuada, pero no hizo una prescripción adecuada. Que no es lo mismo. Es decir, no le dijo a su paciente, mire, no sé, este medicamento va a hacer esto en su organismo. Al cabo de unos 2 o 3 meses usted va a estar mucho mejor de lo que está ahora. Este medicamento puede ser que le cause algunos trastornos en el gusto, en el olfato, le cause un poquito de problemas en el estómago. Si son muchos, pues consultas, si no, los puedes trabajar y mantén. Después va a pasar. La orina le puede cambiar de color, le puede dar un poquito de diarrea, ¿sí? Etcétera, etcétera. Necesitamos que usted se tome ese medicamento juicioso 7 de la mañana, 7 de la noche, 7 de la mañana, 7 de la noche. O 1 hora después de comer, o 1 hora antes de irse a dormir.
es imperativo. Si usted no se lo toma, va a pasar esto y esto y esto y esto. Eso es prescribir. Formular, muchos lo hacemos. Pues prescribir, muy pocos. Es más, hoy en día, con esta medicina moderna en nuestro país del Sagrado Corazón, yo estoy ahí en un terminal de computador, escribo, se imprime por allá a 3 cuadras de la fórmula y la jefe es la que toma, a veces la jefe, a veces la auxiliar, y va y le dice, mira, aquí, eso fue lo que le mandó el médico. Ya. ¿Ya se va? Errores. Y entonces, ¿cómo nos fue en el segundo punto? Metimos el año. ¿Por qué? Porque gran parte el paciente se pone la camiseta porque nosotros lo metemos. Ahora, leemos, sobre todo los crónicos, pacientes que van a tomar pepita casi que toda la vida. Pónganse en el lugar de ellos. Y hay que estar con ellos, en los zapatos de ellos. Ajá. Señor, tengo colegas maravillosos, y una buena sorpresa, jóvenes, muchos de ellos, y parecen abuelitos en la forma en cómo se comportan con los pacientes. ¿Sí? Sin mimarlos ni nada de eso, pero sinceramente comprometidos. ¿Sí? ¿Qué más tenemos? Pues cosas que ustedes ya han visto, ¿no? Absorción, tamaño, composición corporal, los fluidos, la compartimentalización del cuerpo, tanto la distribución de los fármacos, los tejidos y en el plasma donde se unen los fármacos, es decir, aspectos cinéticos, enfermedades, aspectos genéticos, otros medicamentos, la tolerancia o no, es decir, tolerancia farmacológica. No la hemos visto, vamos a ver mañana. Es un tipo de reacción adversa, la tolerancia farmacológica. Es decir, reacciones adversas, interacciones con otros fármacos, ya mencioné, ¿cierto? Muchas variables, de las cuales dependen los efectos. Como clínicos, tenemos que identificar todos aquellos que son susceptibles de modificación y hacer los ajustes del esquema para no equivocarnos en magnitud del efecto y en duración del efecto. Si damos un anticoagulante, ¿no? Lo prescribimos y no funciona, complicaciones robóticas. Si nos pasamos, hemorragias, un antihipertensivo. Si nos quedamos por debajo, no hay control. Puede causar hasta una emergencia hipertensiva. Si nos pasamos, hipotensión, no, hipotensión. Y así. Un antidiabético. Si nos quedamos cortos, no hay control de la glicemia, de la hiperglicemia. Si nos pasamos, hipoglicemia. Gravísimo. Gravísimo. Si me ponen a escoger entre hiperglicemia y hipoglicemia, me quedo con hiperglicemia. Digo yo con complicación. Hipoglicemia nos puede matar a uno. ¿Cierto? Muy rápidamente. Tenemos menos tiempo para tratar. Ya hablamos de esto, bioequivalencia, ¿cierto? Y aquí quería dejar, este es el plato que ustedes van a servir de mañana en noche. ¿Ok? Hagan bien eso porque ese 20% a algunos les puede servir.
No es que valga el 20% de esa actividad, pero todas las actividades de talleres y todo eso va a sumar un 20% de todo el semestre. ¿Sí es así o no es así? Sí. ¿Ayuda? Bueno, mis estimados, yo sé que ustedes quieren más, pero